hacemos la pregunta, ¿cómo se ubican los trastes de la guitarra? Esta fue la pregunta que nos hicimos en la investigación. Esta pregunta nos llevó a un viaje, la verdad que fue maravilloso, ¿ya? Un viaje sorprendente en el conocimiento, en el arte, en la música, en la relación interdisciplinar, música, matemática, etcétera. Este viaje nos llevó por diversas vías de investigación. La primera, que es la historización, fue de empezar a indagar en qué época, por ejemplo, aparecieron los trastes de los instrumentos, ¿ya? Y cómo los que teorizaron este proceso de poner trastes, que hay personajes bien emblemáticos en matemáticas como Mersenne, como el papá de Galileo, etcétera, cómo ellos explicaron este proceso. Otro camino fue el Vivir Hoy, donde estuvimos investigando o entrevistando ya a lauderos, gente que crea instrumentos para saber cómo hoy día se ponen los trastes de las guitarras. Y un tercer proceso investigativo se llamó una inversión vivencial, donde trabajamos con músicos, ya musicólogos, músicos profesionales, y estuvimos trabajando un poco desde la práctica del hacer música, un poco ahondando esta pregunta. ¿Y qué sentido tiene esta pregunta? Por ejemplo, para hoy día para guitarristas profesionales, ya tanto de rock como de música clásica. Y esta indagación ya nos llevó a develar una sorprendente relación que existe entre la música y las matemáticas con este hecho de poner trastes a la guitarra. Ya, ahí se puede ver, por ejemplo, en esta imagen que es la central de esta presentación, donde se puede ver abajo una guitarra de la época, ya un laúd, y encima teoremas matemáticos, que particularmente aquí nos referimos al teorema de Euclides, ¿ya? El teorema de la media proporcional geométrica. ¿Ya? Y acá se puede ver justamente en una misma imagen cómo vive la música y la matemática como una misma, ¿ya? No como áreas distintas que uno busca su relación, sino como un mismo cuerpo de conocimiento, ¿ya? Donde tanto lo matemático como lo músico coexisten en un ambiente interdisciplinar. Y algo también sorprendente, ya que nos impactó mucho, fue que justamente este hecho histórico de ponerle trastes a la guitarra fue lo que terminó definiendo toda nuestra música occidental actual. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les gusta, no sé, la música rock, ¿ya? Si a ustedes les gusta la música, no sé, como más latinoamericana, por ejemplo, la música disco, etcétera, cualquier tipo de música, violín, etcétera, toda esa música hoy día se orienta bajo un sistema musical que se creó porque en algún momento alguien se preguntó si le podía poner trastes a la guitarra. Ya, este hecho de los trastes a la guitarra definió prácticamente lo que es la música occidental. ¿Okay? Más detalles de esto los vamos a mostrar en el video interactivo del final de esta charla. Pero también hay dos artículos ya publicados donde hemos reportado en detalle toda esta investigación y que les vamos a dar el link o los vamos a comentar después ahí en el video para que si alguien quiere ahondar en más detalles lo pueda mirar. ¿Ok? Dicho eso, ¿cuál es el sustento teórico de esta investigación? Estuve mirando un poco los capítulos anteriores de este seminario ya de matemáticas y cultura. Estuve viendo un poco y me pregunté, o sea, ¿qué podría poner sobre la mesa que pudiera sumar y aportar al trabajo que ustedes hacen como seminario? ¿Ya? Y pensé en lo siguiente. Primero, es que cuando me posiciono o nos posicionamos desde nuestro grupo de investigación ya hacia estudiar a la matemática en la cultura, partimos de la pedagogía latinoamericana. ¿Ya? La pedagogía latinoamericana es inmensamente rica y dentro de los diversos expositores, particularmente, por ejemplo, Vasconcelos, que ustedes están en la UNAM, y también me tocó leerlo mucho en el doctorado, pero como sudamericano yo me centré más en Paulo Freire. ¿Ya? Paulo Freire como un pedagogo que pone principios fundamentales para pensar de una otra forma la relación del ser humano con la cultura. Entre ellos, por ejemplo, esta idea de la dignidad humana, que todas las personas somos valiosas, ya el valor, Freire tiene una frase que habla sobre valorar el valor de las personas y sus contextos. ¿Sí? Entonces, la dignidad humana, la importancia del contexto cuando estudiamos de una otra forma el conocimiento, la importancia de lo contextual y el valor también de la cultura y de la historia que Paulo Freire y los diversos y diversas pedagogas latinoamericanos desarrollan.
¿ya? Bajo esta pedagogía latinoamericana surgieron, también me tocó estudiar en el doctorado, diversos movimientos que empezaron a aplicar esta pedagogía a los diversos campos de estudio. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos las músicas, ya las orquestas populares que se dieron, por ejemplo, en Venezuela, donde empezaron a aplicar todos estos principios de la pedagogía latinoamericana hacia la música. En el segundo tenemos el Teatro del Oprimido, de Augusto Boal, donde se empezó a aplicar toda esta pedagogía al teatro. En el tercero tenemos el caso del circo social, que hoy día sigue muy activo y también se aplica toda esta pedagogía latinoamericana hacia las artes circenses. Y en el cuarto tenemos los ejemplos justamente de los pueblos de resistencia, los pueblos autonomistas que de una otra forma han usado y han explorado estas pedagogías en términos bien concretos. Pero la pregunta es, ¿qué pasa en matemáticas? ¿Ya? ¿Habrá alguna aplicación de la pedagogía en matemáticas? Y la realidad es que sí. ¿Ya? Hay diversas aproximaciones desde la matemática que exploran un poco lo social y cultural. Y una de ellas, que es conocida por todas y todos ustedes, es la etnomatemática. ¿Ya? La etnomatemática como programa de investigación latinoamericano, justamente lo que plantea es entender a la matemática desde la cultura. ¿Ya? Poner esta variable cultural como un eje y un centro para nuestra comprensión de lo que es la matemática. ¿Sí? Y justamente la investigación que nosotros realizamos, una investigación de tipo etnomatemática, y la hacemos desde una aproximación que se llama una aproximación socioepistemológica. ¿Ya? Epistemológica porque hacemos mucha alusión al estudio de preguntarnos qué es el conocimiento, qué es la matemática, cómo surge, cómo se usa, cómo se desarrolla. Y socio, ya porque cuando estudiamos la matemática, cuando nos hacemos estas preguntas, ¿qué es la matemática? ¿Cómo se originó? ¿Qué significado tiene para el ser humano, por ejemplo? Lo hacemos considerando como elementos vitales de análisis lo sociocultural, lo social y lo cultural para entender de una otra forma a la matemática. ¿Ya? La socioepistemología es un marco teórico de la educación matemática que de hecho nace en México, ya en Cinvestav, a finales de los 80 y que hoy día se desarrolla en toda Latinoamérica. Entonces, ¿qué hacemos desde la socioepistemología en el sentido de esta investigación de tipo etnomatemáticas? ¿Ya? Lo que hacemos es lo siguiente, estudiar cómo la matemática vive, se significa, se usa, se produce, se adquiere en diversos contextos. Acá tengo 5 ejemplos de investigación. Ya, por ejemplo, la construcción de una vivienda tradicional de las comunidades mayas. ¿Ya? El segundo que se hizo en Guatemala respecto a la siembra y la cosecha también en comunidades mayas. El tercero que se hizo en Ciudad de México, que habla sobre justamente la toxicología, ya como en procesos de investigación de alta gama técnica ya, y científica se usa y se desarrolla conocimiento matemático. La cuarta hace alusión a una investigación que se hizo con la comunidad de médicos. Ya esto se hizo en Cuba para poder explorar un poco cómo los médicos, al leer electrocardiogramas, usan y significan conocimiento matemático. Y la última, que fue mi tesis doctoral, que se hizo en Ciudad de México, que fue explorar de una otra forma cómo la matemática se usa y se significa en el contexto, por ejemplo, del malabarismo y las artes circenses. ¿Ya? Como jóvenes que no están en la escuela usan y construyen y aprenden conocimiento matemático en las comunidades urbanas en las que viven. ¿Ya? Esto está muy en la línea de lo que D'Ambrosio, ya el fundador de la etnomatemática, planteó justamente al final del desarrollo de la teoría, de que la etnomatemática no solamente miraba lo cultural como lo étnico, sino miraba la cultura de una manera general. ¿Ya? Y algo que también agregamos desde nuestra perspectiva socioepistemológica es que también estudiamos lo social y lo cultural en el desarrollo de la teorización matemática per se. ¿Ya? Por ejemplo, en la misma aproximación que hacemos, o que hice, por ejemplo, cuando estudié las comunidades de malabaristas y artes circenses para entender cómo ellos construyen conocimiento matemático, también lo hice, por ejemplo, cuando estudié a Lagrange. Sí, se hacen aproximaciones sociales y culturales para entender la matemática desde esa óptica, de la óptica sociocultural, de la óptica socioepistemológica. Okay, acá tengo 4 imágenes, pero son muchísimas las investigaciones que hemos hecho en esta línea. Está el caso de Euclides, de Newton, de Galois y de Lagrange.
¿ya? Pero son muchos las obras originales que hemos estudiado, también desde una perspectiva sociocultural, ¿ya? Todo esto para decir que, ¿ya? Este gran tema, ¿ya? Este tema es muy interesante y le he llamado para esta charla el dilema etnomatemático. Todas las personas que nos interesa estudiar de una otra forma la relación entre matemáticas y cultura, nos enfrentamos a este dilema. ¿Cuál es el dilema? El dilema es la siguiente pregunta. ¿Cómo mirar la matemática desde lo cultural? ¿Ya? Por ejemplo, si queremos vincular la matemática en el arte, en la arquitectura, en la danza, en la música, ¿ya? En la historia, en la ciencia, en la filosofía incluso. ¿Cuál es la mirada cómo miramos la matemática desde lo cultural? ¿Ya? Y particularmente desde la tradición de la etnomatemática, existen dos visiones. ¿Ya? Bueno, son más, pero para aplicarlo sintéticamente son dos visiones. Y lo voy a mostrar con el siguiente ejemplo. Si queremos estudiar las matemáticas de pueblos originarios, por ejemplo, de nuestra hermosa Latinoamérica, hay dos tipos de aproximaciones que se hacen en lo etnomatemático para hacerlo. ¿Ya? Una tiene que ver con el mirar desde la matemática que hoy día conocemos, cómo la matemática vive en los pueblos originarios, y otro esfuerzo más antropológico tiene que ver, tratar de entender la matemática de los pueblos originarios desde los ojos de los pueblos, desde los ojos de la gente que está ahí de una otra forma construyendo, usando y heredando de una otra forma estos saberes ancestrales. ¿Sí? Este dilema de cómo tenemos que mirar la matemática en la cultura es un gran dilema, ya porque particularmente D'Ambrosio, por ejemplo, acá en Latinoamérica y Gerdes en África tenían visiones confrontadas. D'Ambrosio tenía más esta visión de mirarla desde los pueblos, Gerdes tenía la idea más de mirarla desde la matemática que hoy día conocemos, desde ahí encontrar relaciones con la matemática de los pueblos, y cada una tiene sus razones de ser y sus críticas. ¿Ya? No es un tema así como blanco y negro, por decirlo así. Pero este dilema, cuando lo llevamos a la socioepistemología, también se vuelve muy interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi tesis doctoral me enfrenté a este dilema. O sea, yo quería estudiar las matemáticas que vivían y se usaban y se producían y se aprendían en el contexto de los malabaristas urbanos en la Ciudad de México, pensando particularmente en jóvenes que no estaban en la preparatoria. ¿Ya? Entonces ahí estaba el dilema, o sea, ¿cómo lo miro? Miro las parábolas, por ejemplo, porque si tiro un objeto hay parábolas, que sería una mirada más como desde nuestro conocimiento disciplinar, o habría una alternativa de mirar desde los ojos de los malabaristas, ¿ya? A través de una mirada más antropológica, donde se encuentran los patrones y otras miradas. Ese es un dilema con el cual yo me enfrenté, por ejemplo, en el doctorado. Y uno se enfrenta en otros contextos, por ejemplo, también hice una investigación con el tema del COVID, ya cuando estuvimos con la pandemia. Y acá en Chile también hubo ese dilema, o sea, cómo mirar las matemáticas de la pandemia desde nuestros lentes matemáticos y cómo se hacían predicciones y modelos anticipaban lo que pasaba con el fenómeno, pero la diferencia que había en el cómo los epidemiólogos particularmente entendían estas matemáticas y cómo ellos predecían, anticipaban, eran mundos totalmente distintos. ¿Ya? Y acá en Chile tuvimos crisis justamente porque estos mundos chocaron. ¿Sí? Y nos podemos ir también a la historia, en este sentido socioepistemológico. Por ejemplo, si queremos entender desde su historización, por ejemplo, no sé, la obra de Newton, por ejemplo, ya, la matematización, por ejemplo, del cálculo a través de series de Taylor en Newton, también pues, podemos hacerlo desde la mirada actual, que las series de Taylor, por ejemplo, en el discurso matemático escolar suelen significar como aproximación de polinomios, o lo podríamos hacer más desde los lentes de la matemática de la época, donde vamos a encontrar que en ese tiempo no existía la definición de función, donde había el significado muy arraigado a los fenómenos, por ejemplo. Entonces también se enfrenta a este desafío en lo histórico, cómo entender la matemática, o desde la actualidad o desde la época. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la música? ¿Sí? Tiene que ver lo siguiente, que justamente es un concepto que me tocó desarrollar dentro de la socioepistemología, hoy día le llamo empatía epistemológica, tiene que ver con esta intención de mirar el significado del conocimiento desde los zapatos de un otro, ya desde la otredad. Sea este otro, por ejemplo, no sé, un malabarista,
o sea, este otro Lagrange, particularmente que fue lo que estudié yo en el magíster, ¿sí? Esta idea de empatía epistemológica está acuñada desde Freire, ¿ya? Porque justamente es Freire quien plantea que cuando tenemos que entender, por ejemplo, la alfabetización, lo que significa leer y escribir, hay que mirar desde un otro, desde su contexto, desde su realidad, desde y con el otro. ¿Sí? Ese es como un paradigma de una otra forma que define la epistemología, el cómo entiendo el conocimiento. Y el reto fue justamente en esta investigación, desde este paradigma, ¿ya? De enfrentar este dilema de intentar entender la matemática desde el otro, afrontar el problema de la música. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos a una persona tocando guitarra, a mí me encanta tocar solos, por ejemplo, de música metal, que escucho yo, ¿sí? Ahí nosotros podríamos ver muchas cosas desde nuestro lente matemático, pero acá la pregunta investigativa fue al revés, ¿ya? ¿Cómo desde la práctica de tocar guitarra puede haber significados, puede haber usos del conocimiento matemático, formas de entender y de mirar el conocimiento matemático? ¿Sí? Y si nos vamos a lo histórico, que también lo hicimos, como por ejemplo en este caso los teóricos musicales que escribieron estos diagramas y los imprimieron en sus libros, cómo ellos miraban a la matemática. No como nosotros la vemos con nuestros lentes de 500 años después, ¿no? Sino cómo ellos miraban la matemática desde sus ojos. Ya. Para poder hacer esto, el desafío requiere justamente una construcción teórica y metodológica, que fue la que usamos en esta investigación. ¿Ya? Y esta la voy a explicar de manera más sucinta, que es el siguiente esquema más o menos. ¿Ya? Lo que tenemos en el cuadro, en el superior derecho, es justamente la matemática actual. ¿Ya? Nuestros teoremas, particularmente podemos hablar de la matemática escolar, ¿ya? La matemática que enseñamos tanto a nivel básico, a nivel medio, a nivel universitario. ¿Sí? Teoremas, definiciones, construcciones. Eso es la matemática que tenemos allí. Pero para ampliar un poco esa mirada hacia lo sociocultural, podemos entender esa matemática, ¿ya? Desde su historización, es decir, entendiendo cómo se atraviesa a través de diversos periodos históricos y contextos culturales, cómo estos saberes que están en el aula se van constituyendo, se van construyendo, se van usando y van dando razón de ser a lo que es hoy, o también desde su vivir hoy, en el sentido de cómo estos saberes que hoy día viven en el sistema educativo ya se usan en diversos ámbitos de la vida cotidiana. Por ejemplo, no sé, en las ciencias, en las artes, en la técnica, en las culturas, en las matemáticas, etcétera. ¿Sí? En este sentido, aquí tenemos, por ejemplo, la matemática actual, ¿ya? Pero si le damos esta mirada más amplia, o sea, tendríamos esta mirada, ¿sí? Que justamente le denominamos sociohistórico, una mirada socio-histórico-cultural hacia el saber matemático, ¿sí? Y esto es justamente lo que tratamos de nosotros entendemos cuando entendemos justamente la construcción social del conocimiento matemático. ¿Ya? Es que cuando pensamos en la matemática, no solamente pensar en lo que hoy día entendemos como matemática, particularmente en el sistema educativo, sino tratar de integrar toda la dimensión social y cultural dentro de la construcción del conocimiento matemático. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Sí? Voy a poner el ejemplo de la guitarra. Fíjense. Si pensamos en la guitarra, tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, ¿qué valor tiene hoy tocar guitarra para nuestra cultura, para nuestra historia, etcétera? ¿Ya? Acá puse varios referentes internacionales y chilenos. ¿Ya? La música, particularmente la guitarra, es una actividad, o los instrumentos de cuerda contrastes, ¿ya? Es una actividad humana, cultural, social, que tiene significativa implicancia en la cultura hoy. Ya podemos verlo desde los Beatles, por ejemplo, hasta los Bunkers, por decirlo allí, pasando por diversos géneros, diversos estilos. Ya es súper importante y significativo ya el impacto que tiene la guitarra el día de hoy. Y si pensamos, por ejemplo, también, hoy día podemos explorar, y lo que hemos hecho en la investigación, estudiar los diversos usos y significados que tiene la matemática en la música, pero desde el punto de vista de los músicos, ¿sí? De los músicos que interpretan, usan matemáticas,
o construyen instrumentos. Pero no solo la historización, ¿ya? También o sea, no solo el Riviroid, perdón. También podemos explorar su historización de la guitarra. Entonces, como les conté al principio, si pensamos en la guitarra es el resultado de un desarrollo histórico y cultural ya de diversos instrumentos. Aquí tenemos un resumen de todos estos instrumentos. ¿Ok? Y dentro de este proceso de desarrollo técnico, de desarrollo de instrumentos contrastes, hubo también todo un desarrollo complementario de teorización musical respecto al cómo se ponen los trastes de esa manera, ya cómo se construye en el fondo una guitarra, ya un instrumento con trastes. Entonces, para estudiar de otra forma la historización de la guitarra y el viviroid de la guitarra, usamos este modelo teórico, ya que es un modelo que creamos justamente como grupo de investigación para poder estudiar la construcción social del conocimiento. ¿A qué se refiere este modelo? ¿Sí? Todos conocemos el modelo del Big Bang, ¿ya? Es un modelo cosmológico que busca explicar de una otra forma lo que hoy día es a través de su proceso de constitución. Cómo lo que hoy día es llegó a ser a través de procesos de constitución. Entonces ahí son súper importantes, por ejemplo, los momentos germinales, ya las singularidades, los momentos de desarrollo, etcétera. Entonces, este modelo lo creamos un poco inspirado como en esta idea, pero pensándolo hacia lo epistemológico. Es decir, cómo el conocimiento surge y se desarrolla en el tiempo. Cómo es su proceso de constitución. Cómo es el proceso de un conocimiento desde no existir a llegar a ser lo que hoy día es. Y en este modelo identificamos tres momentos importantes, ¿ya? El primero son los momentos de génesis, donde están los momentos germinales de nuestra forma del conocimiento, que para nosotros son nuestras singularidades, son momentos muy especiales donde nos interesa estudiar. También está el desarrollo, que son las diversas transformaciones adaptativas que va sufriendo el conocimiento a través del tiempo, ya orientado a través de mecanismos. Y también está la transversalidad, que son los diversos usos que va tomando el conocimiento en diversas prácticas humanas. Miremoslo un poco en la música. Si, por ejemplo, pensamos en la génesis de la música, para esta investigación, justamente desde los diversos momentos de génesis que encontramos, por ejemplo, a nivel histórico, un momento central para la constitución de la armonía actual, ya de la armonía occidental actual, fue justamente identificar cuándo se pusieron los trastes a la guitarra. Ya, en el momento de que dentro de la humanidad, en un proceso histórico específico y cultural específico, alguien dijo, ¿saben qué? La guitarra le vamos a poner trastes, ya tiene hartas como implicaciones prácticas, democráticas muy importantes a nivel musical y tiene implicaciones matemáticas que fueron un boom hacia la filosofía musical y la filosofía científica de la época, ya fue un momento muy importante. Entonces, cuando se ponen los trastes a los instrumentos, para nosotros es un momento germinal, en términos del saber matemático que conocemos hoy. Entonces nos interesa identificar, ok, ¿cuándo fue, dónde fue, cómo fue? Y empezar a explorar un poco, ¿sí? Explorar eso. Y lo exploramos tanto en documentos históricos como en documentos actuales, ya porque hoy día hay gente, por ejemplo, muchos videos de YouTube donde se empiezan a hacer estas preguntas, ¿ya? Eso sería la génesis. Respecto al desarrollo del conocimiento, lo que hicimos en la investigación fue justamente historizar el desarrollo del problema teórico que está detrás de los trastes. Y el problema teórico que está detrás de los trastes de la guitarra es la división de la cuerda. Ya nosotros tenemos una cuerda y la vamos dividiendo a través de intervalos. Este problema es antiguo, ya que, bueno, es mucho más antiguo, pero tiene como un antecedente importante Pitágoras en el año 600 antes de Cristo. Pero el momento donde se pusieron los trastes fue alrededor de 1500. Entonces fue importante hacer esta historización, ¿ya? Y dar cuenta un poco de todo este proceso, de cómo en este proceso justamente de división de la cuerda y de poner trastes a los instrumentos de cuerda, se van desarrollando, surgiendo y desarrollando conocimiento matemático. Se va significando, se va usando, se va produciendo conocimiento matemático, etc. Y acá abajo
tenemos a Galileo Vincenzo, que es el papá de Galileo Galilei, Salinas y Sarlino, ya que fueron teóricos, uno español y otro creo que era alemán o francés, y a Mersenne, ya el famoso de los primos de Mersenne, que fue quien sistematizó todo este desarrollo teórico en su Armonía Universal, que escribió en 1636. Estas son las obras específicas que nosotros estudiamos para la investigación. Y el tercer momento, además del génesis y el desarrollo, es la transversalidad. ¿Ya? ¿Y a qué nos referimos con transversalidad? Poder identificar, que es también un trabajo teórico que tenemos mucha metodología para hacerlo también, cómo estos conocimientos matemáticos que se articulan, por ejemplo, en la construcción del mástil, también se usan en otras prácticas humanas. Particularmente, por ejemplo, tenemos el arte arquitectónico, ya donde el mismo teorema de Euclides se usa ya para maximizar, en este caso, la percepción visual. Y también tenemos el problema de la cuerda vibrante, ya que 100 años o 50 años ya antes de Taylor, por ejemplo, aparecen libros de música y después se teoriza en libros de ciencia, ¿no? Y además de la génesis, el desarrollo y la transversalidad, ya tenemos justamente cómo el saber matemático transita hacia conocimientos. Es decir, la matemática va viva, desarrollándose, y de repente se construyen conocimientos matemáticos. Y los conocimientos matemáticos que encontramos en esta historia, ya de la relación música-matemática, algunos son los que les pongo acá. Por ejemplo, es en este desarrollo donde surge la idea del número irracional. ¿Ya? Stevin, cuando escribe su álgebra, donde se fundamenta el cálculo de raíz, el cálculo de potencia, lo hace el mismo año donde publica justamente la aritmetización del máster de la guitarra. ¿Ya? Y justamente es por el hecho del máster de la guitarra que él concibe los números inconmensurables como números, ¿sí? ¿Sí? Y de hecho, los números irracionales, en las traducciones más antiguas se llamaban números sordos. Ya tiene una connotación germinal significativa desde la música, la idea de números irracionales. Eso lo descubrimos en la investigación. Otro, el teorema de Euclides, ya el teorema de las medias proporcionales, que es el conocimiento nodal que está dentro de la división del mástil. Otro es el problema de la duplicación del cubo, ya que es un problema antiguo de encontrar dos medias proporcionales entre dos magnitudes dadas. También la noción de progresión geométrica ya también surge y se desarrolla. Esto no es germinal, pero tiene mucho sentido su desarrollo con el desarrollo de la guitarra, de los trastes de la guitarra. Esta idea de decrecimiento exponencial y la autosimilitud de una otra forma, ya como tipo fractalidad que está dentro de los decrecimientos exponenciales, entre otros conocimientos matemáticos. ¿Sí? Después de estudiar todo este proceso, vamos identificando toda la matemática que surge y se desarrolla en este proceso. Matemática que tiene sentido y significado anclada fuertemente a conocimientos musicales, ¿sí? A diversos conocimientos que hoy día son fundamentales, por ejemplo, si uno estudia música, armonía moderna, ya sea armonía clásica o armonía modal, por ejemplo, ahí está todo súper imbricado, ¿ya? Súper relacionado. Todo esto está escrito en los papers que les digo, ¿ya? Es harta información, pero aquí viene ahora el video didáctico, ¿ya? Pero ¿para qué hacer todo esto? ¿Ya? ¿Para qué hacer todo este trabajo de la génesis, el desarrollo y la transversalidad, el saber, el conocimiento, la historia, la historización, el vivir hoy? Es un ejercicio teórico, ¿ya? Y epistemológico para justamente desarrollar la empatía epistemológica. Es decir, generar una construcción del conocimiento matemático que surge y se desarrolla en el conocimiento desde la mirada del otro. En este caso, desde el otro histórico, desde el otro cultural, ¿sí? Y desde el otro disciplinar, porque no estamos mirando la relación música-matemática como se suele hacer habitualmente desde la matemática. Podemos ver ondas, frecuencias, un montón de cosas. Aquí hay una mirada desde la música hacia la relación música-matemática, una mirada interdisciplinar.